y presentarte nuestras necesidades, aunque tú las conoces, Señor. Pero para ti es agradable que podemos abrir nuestros labios y decirte, Padre, en oración lo que necesitamos. Decirte en oración, Señor, nuestra adoración a ti. Tú sabes lo que necesitamos, Señor, pero a ti te agrada que podamos confiar en ti, Señor, y hacer nuestras peticiones conscientes de lo que te estamos pidiendo, no en palabrería, Señor, sino sabiendo lo que te estamos pidiendo. Y la oración que hemos hecho hace un momento, mi Dios, es una oración, Señor, por nosotros, por nuestra familia, por aquellas necesidades, Señor, que estamos viviendo en la familia, Señor. Pero también, Señor, darte gracias, Señor, porque si hemos puesto hoy pie sobre tierra, es porque a ti te ha parecido que debería de ser así. Si estamos hoy aquí, Señor, es porque es tu voluntad misericordiosa que lo permite. Señor, porque a pesar de que tú nos hayas renovado, transformado, nos hayas hecho nuevas criaturas, Señor, aún seguimos ofendiéndote, Dios. Y tú nos sigues amando. Tu palabra dice, donde abundó el pecado, abundó tu gracia, abundó tu amor. Y gracias, Señor eterno. Vamos a abrir tu palabra en este momento. Bendícela, Señor. Tú sabes en el fondo de nuestra alma, Señor, que necesitamos de ti. Ministranos, Señor, esta noche, este día. Instrúyenos, Señor. Pero también, Señor, decirte que nosotros necesitamos obedecerte. Y que tú lo que nos pidas hoy día, Señor, queremos obedecer. Ayúdanos tú, Señor. Los niños van a abrir su palabra dentro de unos segundos, Señor. Bendice también cada salón, cada maestro, cada niño. Que el poder de la palabra tuya, Señor, sea manifestada en sus corazones, Señor. En el nombre de Jesús, oramos, Señor. Amén. Amén. Muy bien, los niños pueden ir a su salón, los adolescentes a sus aulas correspondientes. Bien, estamos entrando al capítulo 3 de este estudio que estamos haciendo de Corintios, después de este paréntesis por fiestas patrias. Y nosotros al terminar el capítulo 2, vimos que Pablo está describiendo, ¿no es cierto?, al hombre, que el hombre que define su vida por sus pensamientos, ¿no es cierto?, es un hombre que está predispuesto al fracaso. Está predispuesto a errar, está predispuesto, ¿no es cierto?, a tomar malas decisiones. Ese es el hombre que vive de acuerdo a sus propios pensamientos. ¿Te acuerdas lo que decíamos el domingo pasado? ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón del hombre, dice la palabra. Y lo segundo que nosotros vimos, el segundo tipo de hombre que nosotros vimos, o de creyente, si tú quieres, de cristiano, es aquel que es gobernado por el Espíritu de Dios. Y este hombre que es gobernado por el Espíritu de Dios, decíamos el domingo antepasado, sabe cómo vivir. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios que mora en él le enseña cómo debe vivir. Y eso es fabuloso para nosotros, mi hermano, porque es el Espíritu de Dios morando y enseñándonos, haciéndonos recordar, solamente el Hijo de Dios lo tiene. Y el Hijo tiene la potestad de decirle a Dios, no quiero que tu Espíritu me guíe, y entonces comienza a tomar decisiones, como decíamos aquel domingo, de tumbo en tumbo, ¿verdad? Caída tras caída, error tras error. Pero si nosotros decimos, sí Señor, tu Espíritu que me guíe, entonces
la palabra describe de esta manera, es lumbrera a mis pies. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo importante. Dos tipos de personas. Pero al empezar el capítulo 3, Pablo describe otro tipo de hombre. Describe al hombre inmaduro espiritual, al hombre carnal, ¿no es cierto? Estamos hablando de creyentes. Recuerda, Corintios es dirigido a creyentes carnales. Y veamos cómo se manifiestan, algunos aspectos de cómo se manifiestan estos dos personajes. Primero, la conducta de los débiles espirituales. En la lectura que hemos hecho vamos a retomar 1 Corintios 3 del 1 al 2. Y entonces, hoy día no hay bosquejos, lamentablemente ¿Ya hay? Ah, perfecto, muy bien. ¿A alguien le falta bosquejo? Levanta su mano. Por favor, reparten a los que le faltan, mis hermanos, ¿ya? ¿No hay más? Bueno, entonces los que tuvieron, entonces vamos a ir guiando por la multimedia. Entonces, la conducta de los débiles espirituales. Vamos a ver cómo describe Pablo al creyente corintio que era un débil espiritual. Miren, débil espiritual. Vamos a ver dentro de un momento quién es el débil espiritual. 1 Corintios 3 del 1 al 2. De manera que ya, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Pablo dice que dentro de la iglesia de los Corintios había creyentes que se caracterizaban porque no habían crecido espiritualmente. Esos son lo que nosotros estamos denominando, ¿no es cierto?, los débiles espirituales. Creyentes que se habían quedado estancados en su vida espiritual. Claro que conocieron a Dios, claro que conocieron al Señor Jesús como su Salvador, pero se quedaron, ¿no es cierto?, ahí estáticos en su vida espiritual. No avanzaron absolutamente nada. Se contentaron únicamente con conocer las verdades fundamentales de la vida cristiana. Pueden haber sido hombres estudiosos, hombres que habían avanzado en el estudio de la palabra, pero la palabra no había afectado su vida. Había quedado simplemente a nivel intelectual, no había transformado su corazón. Entonces se habían quedado de una estatura pequeñita, niños solamente, espiritualmente hablando. ¿Recuerdas? Puede haber un creyente que estudia la palabra, pero si la palabra no transforma su vida, ese creyente no deja que la palabra afecte su vida, se queda pequeñito espiritualmente. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Aquel cristiano débil espiritual era porque no había crecido espiritualmente. Entonces, ese cristiano que no ha crecido espiritualmente, cuando se le habla de verdades espirituales muchísimo más profundas, no las puede entender, no las hace parte de su vida. No, a él no le cabe, ¿no es cierto?, que pueda haber algo más profundo que únicamente la salvación. Por esa razón Pablo les dice, ¿no es cierto?, os di de beber leche y no vianda. Mire la diferencia. Os di de beber leche, o sea, lo básico, pero no le podía dar algo más profundo, porque ustedes no estaban listos para recibirle. Dice, porque aún no eran capaces, ni sois capaces todavía. Y vaya que los corintios tenían ya sus añitos como creyentes, pero aún no eran capaces de poder decir, ah, caramba, ¿no es cierto?, hay algo más profundo en la vida espiritual. Ah, caramba, no se trata únicamente de ser salvo. Ah, caramba, tengo que servir, por ejemplo. Tengo que estudiar, por ejemplo. No entendían eso los corintios. Y como, por ejemplo, no entendían lo que significa la unidad de Dios. No, es decir, que Dios es uno en tres personas. No entendían. Y por supuesto que no lo vamos a entender, pero debemos aceptar. ¿Por qué? Porque es un principio bíblico, una doctrina espiritual básica en la vida del creyente.
de donde esa unidad de Dios en tres personas, se origina la doctrina de la Trinidad, ¿cierto? Padre, Hijo, el Espíritu Santo, un solo Dios. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres que dice son, ¿te das cuenta? Y entonces eso no les cabía a los corintios, no entendían eso. Y como no entendían esta verdad espiritual, menos entendían que Dios demanda a sus hijos unidad. Menos entendían que Dios demanda a sus hijos tener un mismo sentir. Dios demanda a sus hijos ser uno. No entendían eso. El apóstol del Señor Jesús, en Juan capítulo 17, habla la razón, una de las razones, o dos de las razones por la cual nosotros, por la que se debe tener esa unidad. Dice, mas no ruego solamente por esto. Cuando dice, mas no ruego solamente por esto, está hablando por los discípulos que tenía delante de él. Dice, sino también por los que han de creer en mí, por las palabras de ellos, es decir, en el caso tuyo y mío. Para que todos, dice, sean uno. Mira, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. La primera razón. ¿Por qué debemos ser uno? Porque el Padre es uno en el Hijo y en el Espíritu Santo. Unidad. Y entonces el Señor Jesús dice, así como tú y yo somos uno, quiero que mi pueblo sea uno. Unidad. Y eso no entendían los corintios, no lo aceptaban. Sigue diciendo que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La segunda razón. Y entonces, ¿no es cierto? Como no entendían ellos, como no aceptaban ellos, entonces cada uno tomaba partido por el personaje que más le agradaba. El que más le agradaba. Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. Esa es la característica de la conducta del débil espiritual. No puede entender, no puede aceptar, ¿no es cierto?, que hay principios espirituales muchísimos más profundos que estamos obligados a vivir de esa manera. Él estaba contento únicamente, ¿no es cierto?, con ser salvo. Y eso es pura inmadurez espiritual. Pura inmadurez espiritual. Y esa inmadurez espiritual, ¿no es cierto?, le ayuda a tomar decisiones lejanas a la voluntad de Dios. Y tomar decisiones lejanas a la voluntad de Dios es puro pecado, mi querido hermano. Es pecado. Y como te vuelvo a decir, no eran recién convertidos, tenían años como creyentes, pero tenían un discernimiento, pero no tenían ese discernimiento espiritual que Dios espera de todo creyente. Ese discernimiento espiritual que Dios espera que vaya creciendo en el creyente, conforme este creyente va creciendo espiritualmente. Mira otro ejemplo. Mira un ejemplo. El Señor Jesús estaba reunido con sus discípulos. Era un momento después en que Pedro había hecho la declaración: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le responde: bienaventurado eres Pedro, porque a ti no te lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu de Dios. ¿Te acuerdas? Y entonces siguen conversando. Y mira lo que sucede. Mateo 16, 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y el Señor Jesús estaba diciéndole a sus discípulos que para cumplir con el plan de Dios le era necesario ir a la cruz. Pero Pedro no aceptó que el plan de Dios fuera de esa manera. Pedro prácticamente le dice al Señor: Señor, yo no estoy de acuerdo contigo. Yo no estoy de acuerdo que así sea el plan.
inmadurez espiritual. Y mira, ¿qué le dice Pedro al Señor? Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Te das cuenta de lo que está sucediendo? Pedro llama al Señor, cuando dice llamó para reconvenirle, para tratar de convencerlo. Señor, no vayas a la cruz, eso no es bueno, Señor, en su propia palabra. ¿Sabes por qué Pedro no comprendió que no se trataba de compasión, sino de obediencia? Porque no pensaba igual que Cristo. No pensaba igual que Cristo. Por eso es que lo llama, no pensaba igual que Dios, llama al Señor para reconvenirlo. Y una de las características de un inmaduro espiritual es no tener el mismo pensamiento que Cristo Jesús. El corintio no tenía el mismo pensamiento que Cristo Jesús. Tú y yo, Padre, somos uno. Y entonces comienza a ser partidarismo. ¿Te das cuenta? Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. Comienza a ser partidarismo. ¿Por qué? Porque su pensamiento no había sido renovado. Ellos no habían dejado que su pensamiento sea renovado para tener el mismo pensamiento que Cristo Jesús. Mira cómo Jesús describe claramente al inmaduro espiritual. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en quién dice. ¿En quién dice? Claro. Mira esta serie de características que estamos tratando en la palabra acerca de un inmaduro espiritual. Y ese era uno de los primeros problemas de la iglesia de los Corintios. La segunda conducta es la conducta de los carnales. Mira lo que dice 1 Corintios 3, del 3 al 4. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y otro: yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Es tremendo lo que está pasando en la iglesia de los Corintios. No solamente había inmaduros espiritualmente, sino que había creyentes que tenían la conducta de carnales. La inmadurez espiritual produce una conducta carnal. ¿Qué es la conducta carnal? Vivir como un no creyente, una conducta pecaminosa. La inmadurez espiritual reproduce la conducta de una persona no regenerada por Dios. Y Pablo la describe como contenciosa. Dice: celos, contiendas, disensiones, pleitistas si tú quieres, bronqueras si tú quieres. ¿Te das cuenta? Pablo describe la conducta carnal de esa manera: discutidor, porfiado, crítico, etc. Y pregunta Pablo: les pregunta: ¿acaso cuando se comportan de esa manera no sois carnales o andáis como hombres? Directamente Pablo los enfoca. Cuando tú tienes esa conducta, le dice al Corintio, pleitista, ¿cierto? Bloqueo, todo ello, ¿no eres un hombre carnal? Está diciendo: el que así es porque son regidos por su propio egoísmo y no por el Espíritu de Dios. Además, ese carácter contencioso, mi querido hermano, Pablo lo describe como fruto, ¿no es cierto?, de la carne. Pablo describe el carácter contencioso como fruto de la carne. Por eso, la conducta, ¿no es cierto?, de los carnales se manifiesta de esa manera. Mira lo que dice Gálatas capítulo 5. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y está poniendo las dos posiciones, ¿no es cierto?, el hombre espiritual y el hombre carnal.
Entonces, como Gálatas también es una carta dirigida a la iglesia, le dice Pablo, andad en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Ese es el pensamiento que Cristo tiene para ti y para mí también. No solamente para los Gálatas o para los Corintios, sino para ti y mí también. En primer lugar, tener fruto de la carne es ser enemigo de Dios. Y la razón, el apóstol la da en el versículo 17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Y cómo se opone, Jorge? ¿Cómo se manifiesta esa oposición? Cuando comienza, ¿no es cierto?, nuestra naturaleza pecaminosa a querer desobedecer a Dios. Por ejemplo, de repente, ¿no es cierto?, un creyente es pleitista y entonces esa naturaleza pecaminosa está queriendo sobresalir sobre el Espíritu de Dios que mora en él. Y hay una lucha, hay contención entre ellos. Y Pablo agrega, Gálatas capítulo 5 también, del 19 al 20. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, ¿está escuchando, no? Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. ¿Te das cuenta la diferencia, mi querido hermano? O la definición, perdona, de las características de una conducta carnal? Y los corintios estaban en esa situación. Estaban dejándose dominar por esas características de la conducta carnal. Y entonces, cuando el Señor les demandaba ser uno, como yo y el Padre somos uno, ellos no podían hacerlo. Porque el dominio en la vida no era la del Espíritu Santo como debe ser en todo creyente, sino este fruto de la carne que acabamos de describir. Y esa es la situación con que se encontró Corintio. Por eso Corintio llega a esa situación, ¿no es cierto?, en este caso de ser partidarios. Y otra manifestación de la conducta carnal es vivir de acuerdo a la costumbre de la vida antigua. En Corintio, en la ciudad de Corintio, había muchas escuelas de pensamientos filosóficos, o sea, de ideas, ¿no es cierto?, opiniones. Y había mucha rivalidad entre esas opiniones, entre esas escuelas. No se podía ver, ¿no es cierto?, una escuela filosófica que estaba en la esquina, no se podía ver con la otra. Los miembros de cada una se bronqueaban, exactamente eran enemigos. Y esa costumbre de ser rivales entre los que pensaban de manera diferente o los que pensaban de otra manera, se introdujeron a la iglesia. Esa rivalidad del mundo se metió a la iglesia. Y formaron sus grupos, ¿no es cierto?, en la iglesia y crearon rivalidad entre unos y otros. Por eso es que surge, yo soy de Pablo, y el otro decía, no, yo soy de Apolo. Por esa costumbre que se trajo del mundo. Pero cuando avancemos Corintios, nos vamos a dar cuenta que la rivalidad, ¿no es cierto?, no solo el hacer esos grupos, no solo se dio en estos aspectos de pensamiento, sino que Pablo tiene que hablar duramente, porque también se dio en el momento de la cena del Señor. Cuando vayamos allí vamos a ver muchos detalles, pero también se dio esa rivalidad, esos grupos en la cena del Señor. Y todo empezó, mi querido hermano, con la conducta carnal. Y todo empezó allí. Y esto se manifiesta cuando vivimos, te vuelvo a repetir, a nuestra manera antigua. Con el chisme, la murmuración, el susurro. Cuando vivimos, ¿no es cierto?, cuando no vivimos como nuevas criaturas.
cuando no vivimos como una persona regenerada. Recuerda lo que dice la palabra dentro del próximo tema, me parece que toca, dice, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque soy una nueva criatura. Es decir, que Cristo me ha regenerado en el momento que yo acepto a Jesús como Salvador, para que pueda vivir el Espíritu en mí, ¿no es cierto? Cristo me regenera. ¿Qué quiere decir me regenera? Me transforma en una nueva persona. Y al transformarme en una nueva persona, recién el Espíritu Santo puede morar en mí y puede instruirme y puede guiarme. Y el corintio no estaba viviendo de esa manera, estaba viviendo aún, ¿no es cierto?, como persona no regenerada. Cuando tú, por ejemplo, escuchas de la división de una iglesia, empieza con esta conducta carnal. Que uno opina de esta manera, el otro no me gusta de esta manera, y comienza la rivalidad, la conducta carnal a sobresalir. Y sucede lo que ya tú conoces. Empieza, ¿no es cierto?, con alguien imitando la conducta del maligno. Y el maligno, tú sabes que ha venido ¿para qué? Robar, matar y... Alguien empieza con eso. Y la expectativa de Cristo, que Cristo tiene de nosotros, es que ya no vivamos por nosotros mismos, ¿no es cierto? Sino que vivamos, ¿para quién? Para Cristo. Por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mi querido amigo, tú que nos estás visitando, ten en cuenta eso, ¿no es cierto? Que Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario, murió para que tú tengas una nueva vida, tengas una vida transformada, una vida diferente. Cristo entregó su vida allí por amor a ti, porque está preocupado por el estilo de vida que estás teniendo, está preocupado para ver, porque de repente, de hecho, y muy seguro estoy que no tienes un plan de vida que agrade a Dios, y Él te ama y quiere restaurar tu vida. Y el creyente, ¿no es cierto?, dice, ¿no es cierto?, y al creyente dice el Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y entonces, y el corintio no entendía eso, porque se había pegado a su naturaleza antigua, a su conducta carnal, a su debilidad espiritual, y trajo toda esa vivencia a la iglesia. Y comenzó a vivir de esa manera en la iglesia. Y comenzó a hacer partidarismos en la iglesia, olvidando de que el Señor dice que sean uno, como tú y yo, Padre, somos, ¿qué dice? Uno. ¿Te das cuenta, mi hermano? El no vivir bajo los principios bíblicos, bajo los principios cristianos, el no renovar mi mente, significa, ¿no es cierto?, que entro a una conducta de débil espiritual, de un hombre carnal, de un cristiano carnal. Pero Pablo no se quedó únicamente con mostrarles su situación, sino que Pablo les enseña al estilo, ¿no es cierto?, pablino, digamos, les enseña cómo debe ser su vida, por qué deben vivir de manera diferente. Y les da algunos principios. ¿Qué es el primer principio? Pablo y Apolo son servidores. Lo primero que él da, ¿no es cierto? Pablo y Apolo son servidores. Mira 1 Corintios 3:5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y es interesante, mi querido hermano, porque cuando ellos dijeron, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, ellos estaban poniendo como caudillos a Apolo y a Pablo. ¿Y qué hace el caudillo? El caudillo lo que hace es enseñorearse de la vida de las personas.
El caudillo no es la persona que sirve. El caudillo se enseñorea de las personas. Y entonces, ¿qué es lo que Pablo inmediatamente le dice? Mire, nosotros no somos ningunos caudillos. Nosotros somos, ¿qué? Para ustedes, servidores de ustedes. Y cambia el concepto, ¿no es cierto? El concepto del mundo, de lo que significa ser un líder, lo cambia el concepto de un líder del reino de los cielos, de un creyente del reino de los cielos. ¿Cuál es la característica del creyente del reino de los cielos? Que es un servidor. ¿Qué es un servidor? Mira, el Señor Jesús lo hizo. Yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y nosotros, por lo tanto, ese debe ser nuestro principio. Y Pablo lo que le enseña al Corintio es eso. Cambia tu manera de pensar. Porque Apolos y yo somos servidores. ¿Te acuerdas aquella escena de Juan y Andrés? Señor, yo quiero estar a tu derecha y a tu izquierda. Mira lo que dice Mateo 20. Vas entre vosotros, no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida, rescate de muchos. Cambio completo de principio. Y entonces el apóstol Pablo empieza esa mala conducta del Corintio con una simple enseñanza. No somos caudillos, sino servidores. Porque para eso el Señor nos puso en medio de ustedes. Amén, hermanos. La segunda enseñanza que Pablo le da: Dios es el que obra en el corazón de los creyentes. 1 Corintios 3, de 6 a 7. Yo planté, Apolo regó, pero ¿qué dice? Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que el que planta, así que ni el que planta es salvo, ni el que ciega, ni el que riega, perdón, sino Dios que da el crecimiento. Dios es el único que obra en el corazón del creyente. Y lo que hace la palabra es echar raíces, ¿no es cierto? Hace que brote, que crezca, siempre y cuando la tierra sea fértil. ¿Recuerdas aquella parábola de la semilla? Cayó en pedregal, no creció. Cayó en tierra fértil, creció. Y Pablo lo que está enseñándole, ¿no es cierto?, al Corintio es: ¿por qué te estás fijando en Apolo? ¿Por qué te estás fijando en Pablo? Si Pablo y Apolo no han hecho nada, solamente te han servido. ¿Quién permite que tu vida crezca? ¿Quién es? Dios. Mira. Entonces, Hechos capítulo 16. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba llena. Mira, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Te das cuenta cómo trabaja el Señor? Y eso es lo que Pablo está enseñándole al Corintio, a ese Corintio bebé espiritual, a ese Corintio con una conducta carnal, ¿no es cierto?, que deben dejar que Dios obre en sus vidas, que Dios trabaje en sus vidas, que Dios cultive el fruto del Espíritu en sus vidas. Tercero, el trabajo es unanimidad. El trabajo en la iglesia, mi querido hermano, es unanimidad. 8. Y el que planta